Siempre estoy agradecido por la oportunidad de compartir un poco con ustedes en la capilla y hablar. Hablaba con Austin eso el otro día y él dijo, y él dijo básicamente, ¿por qué no les dice por qué peleas, por qué luchas? No sé si ese fue el resultado de pensar mucho o por decirlo, pero me parece que fue una sugerencia adecuada, porque creo que en un sentido tengo que defender el hecho que peleo, que lucho. No sabía que iba a pasar tanto de mi vida luchando y peleando cuando era joven. Nunca me lo imaginé. Es un mundo dividido en el que he vivido. He tenido que cuidar a una congregación y tratarlos con amor, con cuidado, con compasión, como ese ha sido mi estilo de vida, cuidarlos. Hay una unión de amor que a medida que pasan los años esto crece y, y hay un sentido de la suavidad del ministerio, pero al mismo tiempo hay que pelear peleas y luchas que hay que hacerlo para proteger a ese mismo rebaño que el Señor me ha encomendado. La idea que tú estarías o que tú eres un pastor suave y cuidadoso, pero al mismo tiempo eres y debes ser un guerrero. Y se ve lo mismo en la Escritura. En Hechos 20 vemos al apóstol Pablo hablar de esto, que él no ha cesado de advertirles por años del hecho que van a venir lobos tratando de engañar al rebaño y van a tratar de engañar a la gente. Ese es el tipo de esquizofrenia que es el ministerio. Tenemos que ser pastores con gracia, misericordiosos, amorosos, pero al mismo tiempo debemos ser eh, feroces, debemos ser peleadores y luchadores y protegerlos. Por un lado estamos construyendo algo y por el otro lado estamos luchando. Y así es el ministerio. Así va el ministerio. Parece haber cada vez menos una disposición de pelear, de luchar. Estos días parece que los líderes evangélicos parecen no querer hacerlo más, sino que se van por lo que les dicta la cultura. Ahora estamos en la cuarta década del pragmatismo y que ha absorbido toda la masculinidad de tantas personas que no están dispuestos más a tomar una posición fuerte. No quieren dejar de ser populares. Algo práctico del ministerio es que tenemos que redefinir todo, que debemos ser prácticos. Y están tratando los líderes evangélicos ahora de no ofender a nadie. Y todo el ministerio está y va a ser ofensivo si somos fieles a la palabra. Voy a hacer una serie de esto en el mes de octubre. Lo más devastador que ha pasado en la cultura hoy es la destrucción de la masculinidad. Eso ha destruido todo, todo. Y lo vemos en todos lados. Los hombres están básicamente relegados a hacer cualquier cosa menos vivir una masculinidad bíblica. No queremos ser ofendidos por nadie y no queremos ofender a nadie. Y hay hostilidad hacia aquellos hombres que tienen un pasado patriarcal. Y se habla de las atrocidades y todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha vivido. Y también en la agenda feminista, los evangélicos no quieren ofender a las personas porque son pragmáticos y han vendido sus almas al pragmatismo en el ministerio inclusive. Así que vienen a ser parte del yo también y aquella raza, esta identidad, la otra identidad y pierden la ferocidad que se requiere en defender la fe. Yo espero y confío que vas a ser capaz de terminar tu vida y pensar como el apóstol Pablo, que has estado peleando todo el tiempo. He peleado la buena batalla. Nunca terminará. Los personajes cambian, las escenas cambian, pero las batallas nunca cambian. Siempre están tratando de ponerse por sobre la palabra de Dios y sobre la verdad divina. Algo que entendí, algo que nunca pensé en el seminario es lo duro que sería esta batalla y el mucho discernimiento que se iba a necesitar y cómo iba a afectar a las relaciones. Muchas relaciones parece que van bien,
pero es porque no se tiene la disposición de batallar. Y pasará que al final del tiempo hay gente que simplemente se dieron por vencidos y se va haciendo la lista de los fieles más pequeña y más pequeña. Estoy viviendo en una era, en un lado como pastor, cuidando al rebaño, y he pasado 51 años amando a este rebaño que el Señor me ha dado. Y tanto amor y tanta bondad y tanto afecto que hay por ellos que simplemente no se puede entender. Y eso es Grace Church. Y esa es las personas que escuchan la palabra de Dios y la siguen. Pero por otro lado, veo mi vida también mientras llega al final. Veo cómo se alejan de relaciones y de amistades con muchos evangélicos, porque en algún momento no están dispuestos a pararse donde está parada la Escritura. Y ¿cómo volvemos a tener relación con MacArthur? ¿Qué hicimos? Y realmente se resume en si eres un soldado fiel o no. Lutero dice que si no peleas todas las batallas, no vas a ser fiel. Y va a haber conflicto y va a haber dificultad y debes pelear y batallar por la verdad. Donde está la batalla es donde vas a mostrar tu fidelidad. Entonces la vida ha sido así para mí. Estoy al tanto que ese tipo de compromiso en toda mi vida. Recuerdo haber leído una biografía triste por Ian Murray de A.W. Pink, que era una mente formidable, un académico formidable, años de escudriñar las escrituras, pastorear en Australia y en Estados Unidos, incluso en Canadá, me parece. Al final de su vida, perdón, en la costa norte de Escocia, no tiene nada más que hostilidad hacia todos. ¿Cómo terminas así? Simplemente te cansas de la palabra, te cansas del rechazo, de la batalla, te cansas de todo. Él no es la única persona que terminó así, hay otros que han terminado así en el ministerio. Y creo que parte de la razón que terminó de esa manera es porque se alejó del ministerio pastoral, entonces se alejó de una congregación amorosa, del desafío que eso conlleva, del amor que conlleva eso. Yo creo que es algo muy peligroso de salirte del pastorado y pensar que vas a ser un pastor flotante y no estar siendo parte de los retos que se dan en la iglesia. Por un lado, estás peleando al enemigo por honor a la verdad para proteger a tu gente, a tu pueblo. Y por otro lado, la gente te está amando y te aprecia mucho. Y eso es lo que trae un gozo inexplicable. No estoy quejándome acerca de pelear. He sido amado por muchas personas, más de lo que merezco realmente. Y en el proceso he hecho algunos enemigos, más de lo que hubiera querido. Y nunca fue mi intención hacerlo, pero en honor a la verdad ha resultado así. Soy un luchador por la verdad. La iglesia debe ser la columna y sostén de la verdad. Todo se trata de la verdad. Por eso vivo. La única preocupación que tengo. Bueno, la gente me pregunta que si me preocupa lo que la gente va a decir y realmente nunca he tenido ese pensamiento. Nunca he pensado si alguien se va a ofender por lo que voy a decir, lo que creo que dice la Escritura. Muchas veces espero haberlo dicho de una manera correcta, espero haber tenido ese pasaje de la buena manera, haberlo expuesto de una buena manera y no haber representado mal la verdad. Pero una vez que sabemos la verdad de la palabra de Dios, nunca he pensado o temido lo que van a pensar. Es irrelevante. Lo que oro es que los santos lo abracen y los que no lo son lo rechacen. No espero que los creyentes y los incrédulos tomen la misma respuesta a la verdad. Igual era Jesús, él no lo esperaba. Cuando enseñaba la verdad, y la mayor parte de Israel pidió que le crucificaran. Entonces entiendo la hostilidad en contra de la verdad.
lo que incrementa el riesgo en la batalla aún más. En mi juventud, la mayoría del tiempo, y sabía que mi papá se sentía de esta manera, estábamos peleando por lo que no era santo, por cultos, por religiones falsas afuera de la iglesia. Crecí cuando parecía que eso era el enemigo. Ahora el enemigo está dentro de la iglesia, en maneras que nunca lo había visto antes y cada vez más. Cuando Kanye West dice que ha comenzado una iglesia y ha sido salvado por Cristo, esto es cuando quieres que alguien se levante, así como contra el Simón el Mago, y diga, un momento, no puedes comprar a Cristo. No puedes comprar a Cristo. Esto solo envía un caos y confusión al mundo acerca de lo que es el cristianismo. Así que parece que cada vez más enemigos están en la iglesia que afuera de la iglesia. No entiendo, no tengo hostilidad a gente afuera de la iglesia, sino de gente dentro de la iglesia, quienes... ¿Ustedes creen que debería de dejar de decir esto? Pero por qué debemos luchar? Vamos a Judas 3 y 4. Acompáñenme a este pasaje. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, sentido la necesidad de escribiros, exhortándonos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. ¿Por qué peleo? Porque estoy mandado a pelear, a contender ardientemente. Este texto nos enseña a contender ardientemente por la fe cristiana, como está revelada en la Escritura, una vez para siempre entregada a los santos. Ese es un llamado a pelear por la fe revelada en la Escritura. De eso se trata. No se trata de personalidades, no se trata de mí mismo, defender a algo que creo o algún territorio que supuestamente yo tengo la responsabilidad. Es solo acerca de la verdad y nada menos que la verdad. Judas es la única epístola que se dedica únicamente a la batalla por la verdad, la batalla en contra de los falsos maestros. Hay un paralelo a 2 de Pedro 2, y hay otros capítulos que hablan, pero este es el único libro en la Escritura que se dedica a pelear por la verdad, a contender por la verdad. También vemos está a la sombra del libro de Apocalipsis, y también Juan habla de hablar la verdad. Las primeras partes de 2 de Juan también habla al respecto. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Verdad se menciona 5 veces ahí. En 2 y 3 de Juan se dice igual. Y mi amor en la verdad no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. 3 de Juan, versículo 4, constantemente está hablando de la verdad. La palabra final en el Nuevo Testamento para el último de los apóstoles que vivió es que la verdad es importante. Y después de eso viene el libro de Judas, que básicamente dice, vas a tener que luchar por esto. Vas a tener que luchar por esto. Vas a tener que luchar por esto hasta el final, hasta en Apocalipsis. Incluso sabemos de
lo que la Escritura dice, mientras llegamos más al cerca del final, que los falsos apóstoles, falsos maestros se van a incrementar. La gente va a creer las mentiras y solo los elegidos van a ser protegidos de esto. La era total de la iglesia es una lucha, es una contienda en contra de la verdad, por la verdad, en contra de los falsos maestros. Y al final el único, el verdadero, es el que reina en verdad por todo el mundo. Y llegamos al estado eterno, donde aquel que es el único verdadero gana la batalla por la verdad. Cuando Él regrese, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? Cuando vemos al principio de todo esto, en el día de Pentecostés, todo comenzó muy bien. 3,000 se convierten, miles y miles y miles. Pasan los días y se convierten más. Y la pregunta se hace, cuando el Señor venga, ¿encontrará fe en todos lados en la tierra? Esto refleja los efectos masivos de los enemigos de Dios y de nuestras almas para que el mensaje no se expanda. Debemos ganar esta batalla por la verdad. El ministerio no es menos que esto. Si piensas que esto no lo incluye, nunca serás un pastor fiel. Quiero recordarles algunos pasajes que seguro recuerdan. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y sigue la advertencia de los falsos maestros que no tienen temor de Dios, no funcionan conscientemente. 2 Timoteo 3:1. Los últimos días vendrán días difíciles, estamos en los días difíciles. Hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. En el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi enseñanza y debes continuar haciéndolo. Y versículo 16 y 17 lo conocemos. Esto es de lo que se trata el ministerio. Capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículo 3. Vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esa es la definición del pragmatismo. Tendrán lo que quieren. Esto es esencialmente la realidad del ministerio. Y esos son simplemente algunos ejemplos. Siempre estoy tentado a dar más, pero estoy pensando acerca de 2 Tesalonicenses 2:3. Que nadie te engañe. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Habrá una apostasía, habrá un apartarse de la fe. Y luego en 2 de Pedro, capítulo 2, solo para hacer unos comentarios, 2 Pedro 2 promete que esto va a pasar en el versículo 1. Se levantarán falsos maestros entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y tienen una idea de lo que hay en este capítulo. Capítulo 3, versículo 3. Ante todo esto, sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones. Siempre estamos involucrados en esto. La guerra arrecia entre los que proclaman la verdad y los que la niegan. Judas básicamente escribe un capítulo que se parece a 2 de Pedro 2, pero 2 de Pedro 2 dice que vienen y Judas dice están acá. Es como una profecía cumplida.
Y Judas dice, han venido, han llegado, están acá. Tienen que estar al tanto de esto. Es una parte esencial de tu ministerio, es usar discernimiento en la batalla contra estas mentiras y fuerzas engañosas. Primera de Timoteo 6, versículo 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia, los cuales, profesándolo algunos, se han desviado de la fe. Guarda lo que se te ha encomendado, guarda la verdad. La historia de la iglesia es básicamente una batalla larga y grande. Ha sido insostenible y se requiere valentía, discernimiento. Se requiere que seamos valientes porque ha sido fuerte a lo largo de la historia de la iglesia y requiere que nos sacrifiquemos. Vas a sacrificar tu popularidad, vas a sacrificar tus relaciones y amistades si se oponen a la verdad. Pero la verdad es más importante que cualquier otra cosa. Con eso en el trasfondo, vamos a Judas. Judas comienza y termina con la seguridad de la salvación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas podría decir que está relacionado a Jesús, pero no lo dice. A los llamados, llamados eficazmente, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Asombroso, ¿cierto? Los elegidos, los llamados, están seguros. Y habla acerca de la seguridad del creyente, guardados para Jesucristo. Y así termina la epístola también. Y aquel que es poderoso, versículo 24, para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria y con alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Esta epístola es tan fuerte. Y la presencia de los falsos maestros. Y Judas necesita afirmarte al principio y al final que no estés vulnerable a su engaño y que no pierdas tu fe. La epístola, con todo lo que dice acerca de los falsos maestros, está introducida y concluida por esta seguridad del creyente verdadero, aquel que es amado, guardado, elegido por Dios. Eso nos lleva al versículo 3 y algunos comentarios en el versículo. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, nos detenemos ahí. Esto es para decir, Pablo tenía algo más en mente cuando comenzó a escribir esta carta. Esto suena tanto como 2 de Pedro 2, que debe haber tenido en la mente los escritos de Pedro. Si vamos de regreso a 1 de Pedro y vemos cómo Pedro comienza su carta, Primera de Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu Santo dentro de ellos, predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Pedro, mira esto, esta declaración relacionada al sufrimiento de los santos y la salvación y la gloria de sus redimidos. Regresando a Judas, tal vez Judas tenía lo mismo en mente. Quiero escribiros, dice en el versículo 3, acerca de nuestra común salvación. Quiero que esto sea de ánimo, quiero que celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero no pude. No pude. Fue como que hizo un esfuerzo en esto. Dice, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Creo que Judas quería escribir lo que Pedro escribió.
Quería meterse en las glorias de la salvación, pero no pudo. He sentido la necesidad, dice. Tengo necesidad, decía Pablo también en Corintios. Un nivel humano, los escritores de la Biblia tal vez querían decir algo, pero fueron restringidos en ocasiones por el Espíritu Santo para escribir solo lo que el Espíritu quería que reflejaran o escribieran. Entonces dice, he sentido la necesidad. El verbo lleva la idea de estar comprimido. Tuve la presión. Me sentí encerrado. Me sentí encerrado en esto, atrapado en esto, a diferencia de lo que yo quería inicialmente. Y escribo para apelar a ustedes para que sean valientes, para que sean fieles en contender ardientemente por la fe. Agonizo quiere decir estadio, agonizo. Vino a ser agonía, porque en el estadio, en ese ambiente, los gladiadores luchaban y se tenían juegos y luchas entre ellos. Era un lugar de pelea, de defender, de agonía. Esto es lo que dice que debes hacer. Literalmente estás en un supertazón espiritual, de tu vida espiritual. Estás en la arena y estás agonizando por pelear, por contender ardientemente por la fe. Se intensifica la manera que lo escribe. La raíz del verbo hablas de la batalla que se lleva a cabo. Es como 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla. Así debe ser. No debes navegar por la vida de una manera fácil. Debes entregarte en un partido importante de conflicto, en una batalla importante de conflicto, de contender ardientemente. Pablo dice en Colosenses que él agonizaba, lo mismo que en Colosas 1:28-29, tanto por perfeccionar a los santos como por contender por la verdad. ¿Y por qué estamos peleando? ¿Qué es lo que estamos peleando en contra? Es tan básico. Por la fe objetiva, que de una vez, para siempre, fue entregada a los santos, que fue confiada, que fue entregada. Este apax legómena se usa solo esta vez, esta apax legómena que se ha ocupado solo una vez en el Antiguo Testamento, está acá, una vez para siempre, que habla, tiene que ver con el cierre del canon también. Una vez para siempre fue entregada a los santos. No sé cómo prácticamente obedecer esto, que luchar en todo momento, en todo punto, en cualquier momento que la verdad esté siendo atacada. Probablemente en la guerra pública primera que estuve cuando escribí el libro acerca de los carismáticos. Y tenía un compañero en Instituto Bíblico Moody. Tomaron el libro que estaba publicado por Zondervan y lo enviaron en una revista. Estaban tan preocupados con el desarrollo del movimiento carismático que lo hicieron una serie. Cada capítulo en la siguiente edición de la revista académica de Moody. Después, cuando pusimos el programa de radio Grace to You, esa serie de sermones, Moody ya no la quiso poner en su transmisión. ¿Qué pasó? Eso es lo que pasa cuando la batalla se pone más fuerte. Ya no están dispuestos a pelear más porque el costo es demasiado grande. Esta fue la primera batalla. La segunda batalla fue el Evangelio según Jesucristo. Esa fue una batalla formidable. ¿Qué estaba tratando de defender? El señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Fue una batalla exitosa.
Creo que se hizo un caso en el Evangelio según Jesucristo y el Evangelio según los apóstoles, en que Él es Señor, Jesucristo es Señor. Y te sorprenderá escuchar esto. Hay un alumno de TMS graduado, se los leo el tuit que hizo. Quiero liberar a muchos de esta doctrina que ha afectado tanto a muchos del señorío de Cristo. Feliz Año Nuevo. Eso es lo que él pone. ¿Cómo podría, te preguntarías, alguien que estudió acá hacer esa aseveración en contra del señorío de Cristo? Piensas que la gente está de tu lado, pero cuando la batalla arrecia te das cuenta quién está a dónde y quién es fiel. La batalla por el Evangelio ha continuado. El Evangelio de acuerdo a Dios y de acuerdo a Pablo. Y ha seguido la batalla por sobre el Evangelio. Y siempre, siempre, siempre te sorprenderás de quién es el que en cada ocasión cede. ¿Qué es lo que causa esto? Brevemente, algunas personas, versículo 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, personas influyentes, teólogos, profesores de seminarios, pero en última instancia, falsos maestros. Se han infiltrado encubiertamente. Esa es la manera que lo hacen. Se infiltran dentro de ese muro cristiano. Supuestamente son representantes de Dios y del Señor Jesucristo. Se adentran sin ser notados, que es la idea de ser infiltrados encubiertamente. Por eso dice el versículo 15, que el Señor va a ejecutar juicio sobre todos, condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. Ese es el juicio al que se refiere el versículo 4, los cuales desde mucho antes estaban marcados, dice el versículo 4, para esta condenación. Hombres impíos. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas no nos da la identificación exacta de qué se trataba esta herejía, qué es lo que estaba pasando. ¿Cuál era esta decepción? ¿Cuál era este engaño? Pero sí nos dice cuál era el propósito. Era convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje, versículo 4. Esto no deberá sorprenderte. Es algo muy familiar, es algo muy común. Esto sería antinomianismo. Inevitablemente, cuando alguien está tan comprometido a negar el señorío de Cristo, es porque ha creado una teología para acomodar su pecado. Cuando escuchas eso, tienes que estar seguro. No te confundas. Tienes que estar seguro que alguien ha comprado una teología para acomodar su pecado. Probablemente el más prolífico defensor de esto era Tullian Tchividjian. Recuerdo cuando me envió su primer libro. Yo pensé, esto es un antinomianismo herético y está escondiéndolo, y no pasó mucho tiempo en darse cuenta de su vida de inmoralidad. Ahora está de regreso en el ministerio, usando la gracia para continuar encubriendo su vida licenciosa. Libertinaje es un vicio sin ser restringido. Está al final de los vicios en Gálatas número 5, inmoralidad, de los más duros.
Siempre habrá algunos que tratarán de usar la gracia para encubrir el pecado. Tito habla de eso. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. No podemos hacer lo que hacen estos falsos. La gracia te enseña. La gracia no te enseña a pecar para que pueda obrar. Te enseña a huir del pecado. La inmoralidad descarada necesita una teología acomodada, una teología que se adapta a eso. Y la gracia es pervertida y distorsionada. La gracia a menudo es usada como una prueba para esconder el pecado. Así que si niegas la verdad de la palabra de Dios, si enseñas el error, tales como el antinomianismo, y con gracia cubras este libertinaje, si niegas el señorío de Cristo, eres por definición, uno que estaba marcado para esta condenación, según Judas, lo dice la palabra. Entiendo que esto no es popular de decir en el clima actual del evangelicalismo. Queremos aceptar a todos, abrazar a todos en nombre del amor y la gracia. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo entonces básicamente es contender por la verdad, contender por la revelación completa de la palabra de Dios que constituye la fe revelada en contra de aquellos que corrompen esa fe, y tal vez porque es más común que ellos toman la definición de gracia y la corrompen. Esa es la definición de un cristiano que no es verdadero. Un cristiano que dice ser cristiano, pero que realmente no lo es. Va fácilmente a sacar el tema de la gracia para cubrir el pecado. Puedo tener sexo con cualquiera y Señor, el Jesús me ama. Esa es la posición estándar de los cristianos de esta manera. Pueden vivir de la manera que quieren. Y si te levantas en contra de esto en esta cultura y llamas a la santidad y a la virtud en todo nivel, no vas a ser popular. Pero esa es la manera de contender ardientemente por la fe. Me encuentro a veces peleando la misma batalla. La batalla por la pureza y autenticidad, inerrancia, suficiencia, perspicuidad de la palabra de Dios. Me encuentro peleando por esto, peleando por el Evangelio, la verdad del Evangelio, por los fieles de Cristo, por la doctrina verdadera de la santificación, en contra de todas las ideas falsas, en contra de la santificación, sin restringir la carne. No podemos vivir un cristianismo de este tipo. Debemos defender la santidad, debemos defender el Evangelio verdadero, una verdadera santificación. La doctrina de la santificación es una experiencia espiritual en un sentido. Va a purificar tu vida. Si no purifica tu vida, no es cierto. La batalla comienza y como dije al principio, el reto no es perder a la gente que amas, perder el amor por ellos. No peleas contra ellos, peleas contra los falsos. Y lo hermoso del ministerio es que te apoya tanta gente amorosa, que te cuida, que está pendiente de ti, que nos amamos mutuamente, que son evidencia de cómo se ve el cristianismo verdadero. Ojalá que el Señor te permita ver esto. Al mismo tiempo estás peleando a otro nivel, en otro lugar, por amor a la verdad, por la verdad. A menudo pienso que la gente de Grace Church ni siquiera
me ven como la gente de afuera me ve. No me ve la gente, no me ve de la manera que me ven los de afuera. La gente de afuera me ve como contencioso, hiperdoctrinal, inflexible, que no me comprometo, que soy hasta malvado. Y recuerdo haber estado en una conferencia donde dijeron que John MacArthur era mejor en persona que en sus libros. Me ven de esa manera porque todo lo que estoy haciendo es pelear, contender por la verdad. No peleo con la gente, no quiero ser ingrato con la gente, no quiero ser malvado con la gente, pero pelear y contender por la verdad crea una cierta hostilidad, pero no con la gente que pastoreas, no la gente de tu iglesia, porque te ven de manera diferente, porque tú los amas y los estás guiando, y esa ha sido mi vida. Y he vivido una vida gozosa, y creo que en este punto soy amado por la iglesia de Grace Church, y esa es una gracia del Señor para conmigo. Soy amado por mi esposa, por mis amigos, porque han estado conmigo en las batallas. Si alguien tiene algo que decir, es porque no han sido fieles a la verdad. No peleo porque lo disfruto hacerlo. De hecho, Patricia una vez me dijo, hace unos años, ¿por qué no escribes un libro que a todos les guste? Escribe un libro que a todos les guste. Entonces ella me dice, ¿por qué no escribes un libro acerca del amor de Dios? Lo escribí acerca del amor de Dios y no le gustó a todos. Lo siento. Eso es pues como salió. Bueno, esto es suficiente, oremos. Padre, gracias por el tiempo con estos hombres preciosos. Gracias por poder obrar en sus vidas, Señor, porque tú estás preparándolos por poder participar en este entrenamiento, Señor, para su futuro. No sabemos lo que pasará, todo está en tus propósitos, en tus planes. Que puedan ser fieles, Señor, que sean compasivos, gentiles con su gente, que sean pastores amorosos, apasionados, que sean valientes, sacrificados, que sean unos soldados valientes y contiendan por la verdad. Danos un buen día, Señor, mientras te amamos y servimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.